2,600. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hoy damos continuidad al estudio del capítulo 13 del libro del texto de un curso de milagros, sesión 3, llamado El miedo a la redención. Está en la página 274 de la edición nueva y la 267 de la antigua, ¿no? Este es un tema que ya lo anunció la sesión que terminamos la semana pasada, ¿no? O sea, si uno mira los dos últimos párrafos, ya nos menciona que en el fondo le tenemos miedo a la redención. Aquí nos va a explicar por qué le tenemos miedo a la redención, cómo opera eso, digamos, en la psiquis humana, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo que desarrollamos para tenerle tanto miedo a la redención? Le tenemos más miedo a la redención que la crucifixión, nos va a decir esta sesión. Así que vamos adelante. Así que bienvenidas y bienvenidos y iniciemos esta sesión que es muy similar a una que vamos a ver en los capítulos próximos, que se hablan de los obstáculos a la paz y uno de los obstáculos es el miedo a Dios, ¿no? Porque hemos construido un sistema de creencias de un Dios castigador, ¿no? De un Dios iracundo y de un Dios vengador. Entonces le tenemos miedo a Dios, le tenemos miedo al amor. Y esta sesión, pues, digamos que es como una introducción también a ese tema que se verá más adelante. A ver, ¿quién nos quiere colaborar con la lectura del primer párrafo de esta sesión? Yo puedo leer, Oscar. Adelante, Fanny, muchas gracias. Bueno, el miedo a la redención. Tal vez te preguntes por qué es tan crucial que observes tu odio y te des cuenta de su magnitud. Puede que también pienses que al Espíritu Santo le sería muy fácil mostrártelo y desvanecerlo, sin que tú tuvieras necesidad de traerlo a la conciencia. Hay, no obstante, un obstáculo adicional que has interpuesto entre la expiación y tú. Hemos dicho que nadie toleraría el miedo si lo reconociera, pero en tu trastornado estado mental no le tienes miedo al miedo. No te gusta, pero tu deseo de atacar no es lo que realmente te asusta. Tu hostilidad no te perturba seriamente. La mantienes oculta porque tienes aún más miedo de lo que encubre. Podrías examinar incluso la piedra angular más tenebrosa del ego sin miedo si no creyeses que sin el ego encontrarías dentro de ti algo de lo que todavía tienes más miedo. No es de la crucifixión de lo que realmente tienes miedo. Lo que verdaderamente te aterra es la redención. Muchas gracias, Fanny. Bueno, preguntas o comentarios sobre este párrafo. Para que no nos aterrara la redención, o sea, para volvernos a reencontrar con Dios, lo único que tenemos que hacer es perdonar y soltar la culpa, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. El tema es que en el fondo o sea, el problema fundamental nuestro es la culpa, pero sí, no sé si se acuerdan cuando hablamos de la estructura del consciente que desarrolló Freud como si fuera una pirámide, como si fuera un gran témpano de hielo, donde la parte superior que está por encima, flotando en el agua, es el consciente que es como la memoria presente, los recuerdos más presentes, como cuando yo tengo un conflicto con alguien, lo insulté y siento culpa por ello, pero eso lo hice hoy o ayer, entonces lo tengo fresco en la memoria, ¿no? Y eso lo puedo perdonar, digamos, más fácilmente. Y luego, los primeros metros de ese iceberg debajo del agua
son como el pasado reciente de 2 o 3 años, que fácilmente puedo traer a la memoria esos temas y también perdonarlos. Pero los, 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 las emociones más profundas están en el inconsciente, y están muchos metros abajo y las hemos reprimido y las hemos olvidado. Y eso es lo que nos cuesta sanar y perdonar. Entonces, llegar a esas profundidades es lo que nos pide siempre que busquemos de una u otra manera identificarlo y traerlo a la conciencia. Y si lo miras, y si lo miras en este párrafo, vuelve e insiste en el mecanismo del perdón, en las primeras oraciones. Pongámosle cuidado. Tal vez te preguntes por qué es tan crucial que observes tu odio y te des cuenta de tu magnitud. Nosotros para poder perdonar tenemos que observar la emoción. En este caso el odio, pero también puede ser el miedo o la carencia, la enfermedad, lo que sea. Es crucial que la observemos, ¿no? En este caso nos está diciendo que es crucial que observemos nuestro odio y nos demos cuenta de la magnitud de ese odio. Pero como les dije, no siempre somos conscientes de esa magnitud, ¿no? De pronto tuvimos una pelea con alguien hoy y recordamos con rabia ese episodio y a esa persona. Pero si fue un suceso que pasaron muchos años y lo olvidamos, eso queda en el inconsciente. Entonces todavía no somos conscientes de la magnitud del odio que nos está planteando acá. Puede que también pienses que al Espíritu Santo le sería muy fácil mostrártelo y desvanecerlo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando buscamos el perdón? Traemos a la conciencia el tema que vamos a perdonar o la situación que vamos a perdonar y la observamos, o sea, traer la conciencia es observarla, pero observamos de la mano de quién, del Espíritu Santo o de Jesús, para mirarlo desde el amor y reconocer que eso es falso, que eso es ilusorio. Pero aquí nos está diciendo que para nosotros de pronto le diríamos, Espíritu Santo, resuélvame esto sin haberlo examinado yo, ¿no? Y el perdón no opera así. El perdón opera en que yo lo traigo a la conciencia y ahí sí le pido al Espíritu Santo que lo examinemos juntos, pero no que el Espíritu Santo lo vea, me lo muestra y lo desvanezca él sin que yo haga nada, sin que tú tuvieras necesidad de traerlo a la conciencia, ¿no? Qué pena, podría ¿Ah? hacerlo ya directamente. O sea, haga todo el trabajo usted y yo me Sí, claro, despreocupo. sí, Lo sí. contrato de por vida, Espíritu Santo, no, encárguese de todos mis errores, de todas mis ilusiones o de todos mis pecados, ¿no? Y Sí. eso no funciona así. O sea, el Espíritu Santo viene a nosotros cuando lo llamamos. Si no lo llamamos, no viene a nosotros. ¿Ves? Entonces, hay que traerlo conscientemente, como que también hay que traer conscientemente lo que queremos sanar, en este caso, el odio. Y lo tenemos que traer a nuestra conciencia, o sea, poder reconocer que en mi mente reside un odio de una magnitud tal, pues que me hace daño. Y reconocer desde qué momento, en qué circunstancias lo generé. Pues, lo que el curso también nos dice en otros pasajes, ve al momento en que se cometió el error. Entonces, tengo que ciertamente escarbar dentro de mi inconsciente dónde fue que cometí ese error. Y por lo regular lo he olvidado, lo he reprimido, como diría Freud, ¿no? En el caso nuestro simplemente lo hemos olvidado o lo hemos ocultado. El curso utiliza mucho la palabra ocultar, ¿no? Y solamente cuando yo lo traiga a la conciencia, ahí sí, de la mano de Jesús, el Espíritu Santo, lo examino y lo entrego, que es mirarlo desde la luz de la verdad o el amor para poderlo disolver. No opera de otra manera. Entonces no es que nosotros simplemente le decimos al Espíritu Santo, haz un recorrido por mi mente y sane todo lo oscuro que hay en ello. Ahí yo no intervengo en nada, porque yo no traigo a la conciencia
todas esas situaciones conflictivas que he acumulado a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, ahí nos está diciendo también la manera como perdonamos, ¿no? De una manera, digamos, opuesta, en el sentido de que creemos ilusoriamente que simplemente pedir al Espíritu Santo, sáname y ya, eso se va a sanar, sin que yo examine la situación conflictiva, ¿no? No sé si te queda claro eso, Cristina, Sí, sí, ¿sí? sí, perfectamente. Sí, gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces sigámoslo viendo. Fíjate que ya. Entonces, ya en la oración 3 nos dice, hay no obstante un obstáculo adicional que has interpuesto entre la expiación y tú. O sea, un segundo obstáculo. El primer obstáculo es creer ilusoriamente que simplemente si yo le pido al Espíritu Santo que me muestre el error y lo desvanezca, en este caso el odio, sin que yo lo traiga a la conciencia, eso se va a dar. Entonces, ese es el primer obstáculo. Y luego nos anuncia que hay un segundo obstáculo que yo he interpuesto entre la expiación y yo, o sea, entre la corrección del error y yo. Entonces, nos va a decir cuál es el segundo obstáculo, pero antes nos dice que hemos dicho que nadie toleraría el miedo si lo reconociera. O sea, si nosotros vemos el miedo de frente, pues nos puede asustar, ¿no? Y por eso lo evadimos, ¿no? Entonces nos dice en la oración 5, pero en tu trastornado estado mental no le tienes miedo al miedo. O sea, como estamos en situación de mente, como hemos negado la realidad, entonces en ese trastorno mental que nega la realidad o el amor o a Dios, aparentemente no le tenemos miedo al miedo. No te gusta, pero tu deseo de atacar no es lo que realmente te asusta. O sea, no me gusta el miedo y mi deseo de atacar. Recordemos que está hablando al principio de que observemos el odio. Cuando yo siento odio, estoy impulsado a atacar, ¿no? No te gusta, pero tu deseo de atacar no es realmente lo que te asusta. Tu hostilidad no te perturba seriamente, o sea, mi odio no me perturba. La mantienes oculta porque tienes aún más miedo de lo que encubre. O sea, hay un miedo más grande que el odio y el deseo de atacar, ¿no? Y que, eh, y que lo encubro. O sea, aparece muy oculta en mi conciencia y por eso me cuesta, pues, traer a la conciencia ese tema. Entonces, nos dice, podrías examinar incluso la piedra angular más tenebrosa del ego sin miedo si no creyeses que sin el ego encontraría dentro de ti algo de lo que todavía tienes más miedo, ¿no? Entonces, recordemos que nosotros vimos en la sesión pasada la piedra angular del ego, que es la culpa y la culpabilidad, o sea, no reconocerla, no aceptar la inocencia, ¿no? Siempre vamos a ver a los demás como culpables, no vamos a aceptar a nadie como inocente, ¿no? Entonces, sin el ego, de, eh, ¿cómo sería? Podría examinar incluso la piedra angular más tenebrosa del ego sin miedo si no creyeses que sin el ego, sea sin la presencia del ego, encontraría dentro de mí algo que todavía me produce más miedo, ¿no? O sea, aceptando que el ego me produce miedo, digamos, en sus manifestaciones hay algo que me produce mucho más miedo. Entonces ya no lo va a decir en las dos oraciones siguientes. No es de la crucifixión de lo que realmente tienes miedo,
Y obviamente que siempre tenemos miedo al sacrificio, al dolor y al sufrimiento. Y nos dice, no es de la crucifixión de lo que tienes miedo, ¿no? Lo que verdaderamente te aterra es la redención. O sea, lo que verdaderamente me aterra es el amor. Lo que verdaderamente me aterra es Dios, ¿no? Eso es lo que verdaderamente me aterra, en el fondo. Llegar a encontrar eso sería un trabajo de sanación muy profunda. O sea, podemos perdonar el odio, el perdonar los miedos de todo tipo, pero muy en el fondo está oculto el miedo más profundo, el miedo más aterrador, y es el miedo a la redención, el miedo al amor, el miedo a Dios. Eso es de lo que nos está diciendo este párrafo. No sé si nos queda claro o tenemos alguna pregunta o inquietud sobre este párrafo. Le tenemos miedo a la salvación. A la salvación de verdad. Ni preguntas ni comentarios. Queda uno petrificado ante eso, Oscar, porque de todas formas a uno lo que tiene en su cabeza son tantas taras mentales que ha acumulado a través de la vida, de que Dios es un Dios castigador y que nos va a maltratar, nos va a odiar, nos va a despreciar. Entonces, romper eso, pues en eso estamos, en eso estamos. Sí, hay una cosa que el cristianismo, digamos que fue un error muy grave en la construcción del cristianismo, y es que debieron construir, digamos, esa religión en base al Nuevo Testamento única y exclusivamente, y haber excluido el Antiguo Testamento, pero lo incluyeron, ¿no? Entonces incorporamos todo ese sistema de creencias del Antiguo Testamento, del Dios castigador, vengativo, iracundo, que destruye ciudades, que produce diluvios universales, que nos saca del paraíso, bueno, que nos llama a establecer guerras con otros pueblos y a destruirlos, bueno, todo eso. En cambio, en el Antiguo Testamento ya el mensaje de Jesús es otro, ¿no? Es más, no pronuncia la palabra del Dios bíblico del Antiguo Testamento, Yahvé, sino que habla de mi Padre y habla del amor, de la paz y el perdón. Y excluye el sacrificio, excluye la expiación tradicional judía, ¿no? Pero digamos que en la construcción del cristianismo, como los primeros cristianos eran judíos, ellos se sentían parte de una corriente dentro del cristianismo, dentro del judaísmo. Como decir, hoy en el mundo cristiano hay muchos tipos de iglesias. Entonces está la católica, está la anglicana, está la ortodoxa, están los protestantes, y entre los protestantes hay múltiples iglesias. Entonces los primeros cristianos se sentían judíos y se sentían como parte de una corriente del judaísmo, ¿no? Luego se sumergen en el mundo griego, que era, digamos, la cultura dominante en la época, y posteriormente en el mundo romano y en el mundo latino, y entonces arrastran toda esa historia, ¿no? Y si ya no eran una corriente del judaísmo porque cortan con la condición, pues recordemos que San Pablo es el que dice que los que no son judíos no tienen que practicar la ley mosaica, por ejemplo, no hacerse la circuncisión, ¿no? Y finalmente, pues la mayoría de los cristianos ya no tenían que ver nada con el judaísmo desde el punto de vista de sus leyes, pero
sí de su cosmovisión y de su sistema de creencias, ¿no? Entonces, pues bueno, eso lo tenemos incorporado en nuestra psiquis colectiva. Totalmente. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre este párrafo? Bueno, entonces vámonos con el segundo. ¿Quién nos ayuda con la lectura del segundo párrafo? Yo leo, Edgar. Bueno, adelante, Ana, y luego Marta Luz fue la que dijo hace el tercero. Está bien. Bueno, Segundo, bajo los tenebrosos cimientos del ego yace el recuerdo de Dios y de eso es lo que realmente tienes miedo. Pues este recuerdo te restituirá instantáneamente al lugar donde te corresponde estar, del cual te has querido marchar. El miedo al ataque no es nada en comparación con el con el miedo que le tienes al amor. ¿Estarías dispuesto incluso a examinar tu salvaje deseo de dar muerte al Hijo de Dios si pensases que eso te podría salvar del amor? Pues este deseo causó la separación y lo has protegido porque no quieres que esta cese. Te das cuenta de que al despejar la tenebrosa nube que lo oculta el amor por tu Padre, te impulsaría a contestar su llamada y al llegar al cielo de un salto. Crees que el ataque es la salvación porque el ataque impide que eso ocurra, pues subyace a los cimientos del ego y mucho más fuerte de lo que éste jamás puede hacer. Se encuentra tu intenso y ardiente amor por Dios y el suyo por ti. Esto es lo que realmente quieres ocultar. muchas gracias, Anita. ¿Pregunta o comentarios a este segundo párrafo? Aquí ya como relaciona y es más explícito el segundo obstáculo que es realmente el miedo a Dios. Cierto. Sí, ya nos lo revela ya más de manera más explícita, sí. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud o comentario sobre este párrafo? A mí me parece muy hermoso el numeral 6. Te das cuenta de que al despejar la tenebrosa nube que lo oculta el amor por tu Padre, te impulsaría a contestar su llamada y al llegar al cielo de un salto. Eso sería si no le tuviéramos miedo al amor. O sea, si Exactamente. aceptáramos y asumiéramos plenamente el amor, ¿no? De manera total. Daríamos un salto y llegaríamos al cielo de una. Precisamente porque en nuestro inconsciente le tenemos el miedo al amor, es que no damos ese salto. Todo facilito, ¿cierto? No, es que
el ego nos produce muchas ganancias secundarias. ¿Cómo voy a dejar todo esto que no? Todas estas cosas mundanas, ¿no? Nos aferramos a ellas, nos apegamos. Bueno, entonces veamos, repasemos el párrafo. El 2, ¿no? Bajo los tenebrosos cimientos del ego yace el recuerdo de Dios. O sea, en nuestra mente puede estar, digamos, en un porcentaje enorme, el 90% o el 80%, depende de cada cual, ¿no? O el 99%, los tenebrosos cimientos del ego, y de pronto por ahí hay 1%, un 5%, un 10%, qué sé yo, un 20%, depende de qué tanto nos hemos trabajado, está el recuerdo de Dios, está el amor en nosotros. Y eso es lo que hace que tengamos esa mente dividida y sentir que siempre estamos en conflicto permanente de manera interna, como que dentro de nuestra mente conviviera el ángel y el demonio. Y entonces nos dice, y de eso es lo que realmente tienes miedo. ¿A qué? Al recuerdo de Dios. Ese es nuestro miedo más profundo. Pues este recuerdo te restituiría instantáneamente al lugar donde te corresponde estar. O sea, si yo me enfoco exclusivamente en el amor de Dios, en la luz del amor y nada más que en la luz del amor, y mi conciencia se llena únicamente de esa luz y la cubre completamente de tal manera que el ego se desvanece, entonces instantáneamente iría al lugar que me corresponde estar, o sea, al lado de Dios, al cielo. Eso sería así. Del cual te has querido marchar. Eso fue la separación. O sea, el lugar donde me corresponde estar es en el paraíso, en el cielo, al lado de mi Padre, del cual yo me he querido marchar, que fue el principio de la separación, ¿no? El miedo al ataque no es nada en comparación con el miedo que le tienes al amor, ¿no? Recordemos que cuando sentimos odio, nos sentimos el impulso a atacar o sentir que vamos a ser atacados. Ese miedo al ataque o al sacrificio, como nos dijo en el párrafo anterior a la crucifixión, no es nada en comparación al miedo que le tenemos al amor. ¿Por qué? Preguntémonos por qué es que le tenemos miedo al amor, ¿no? Ya dijimos que, pues obviamente, construimos un Dios a nuestra imagen y semejanza, o sea, con las mismas emociones humanas de la venganza, de la ira, ¿no? Del castigo, de la destrucción, etcétera. No construimos un Dios que fuera semejante al amor y únicamente semejante al amor. ¿Por qué? Porque en la separación lo que nosotros hicimos fue negar al amor. No, o sea, la única manera de yo poder separarme de Dios, que es solo amor, es negando el amor, ¿no? Y eso lo hice sobre la base de una pretensión que, además de poder crear semejante a Dios, porque fue creado a su semejanza, pretendí también crearlo a Él. ¿Estarías dispuesto incluso a examinar tu salvaje deseo de dar muerte al Hijo de Dios, o sea, la crucifixión o el sacrificio, si pensases que eso te podría salvar del amor? O sea, recordemos que como no aceptamos la inocencia, la destruimos. Entonces, somos capaces incluso de sacrificar o de crucificar al Hijo de Dios si creo que con ello me voy a salvar. Y eso fue lo que hicimos, digamos, hace 2000 años. Entonces, creyendo que si sacrificábamos a Jesús nos íbamos a salvar, incluso hicimos de ese sacrificio la creencia en la salvación. Decimos que Jesús se sacrificó por nosotros y que su sacrificio nos salvó de todos nuestros pecados.
pero todavía seguimos 2000 años cometiendo los mismos pecados de siempre. Entonces, pues este deseo causó la separación. O sea, ¿cuál deseo? Pues el de negar el amor. Y lo has protegido porque no quieres que esta cese, ¿no? La separación. O sea, yo lo que hago día tras día es afirmar la separación. ¿Cómo hago para que esta no cese? Pues obviamente sosteniendo los conflictos con los hermanos, los conflictos internos conmigo mismo, no atacando, juzgando, criticando, condenando, ¿no? Alimentando miedos o carencias, etcétera. Entonces, todos los días lo que yo hago es afirmar la separación y sobre todo relacionada con un cuerpo que quiero proteger a toda costa y que como lo siento vulnerable, pues tengo que defenderlo de cuanta agresión aparentemente pueda tener ese cuerpo. Entonces, voy a proteger, digamos, voy a revalidar la separación a través de la protección que hago del cuerpo y el sistema de creencias que sustenta el ego. Te das cuenta de que al despejar la tenebrosa nube que lo oculta, o sea, si yo logro despejar esa nube que oculta el amor, ¿no? Si lo hiciera, ¿no? Te das cuenta de que al despejar la tenebrosa nube que oculta el amor, si yo quito esa tenebrosa nube, el amor por tu padre te impulsaría a contestar su llamada y a llegar al cielo de un salto, igual que lo vimos ahorita arriba, ¿no? O sea, si yo soy capaz de perdonar y quitar todas esas nubes ilusorias, todos esos errores, todas esas creencias en el pecado, en la culpa, en el miedo, en el ataque, y solamente ver el amor, entonces escucharía la llamada de mi padre y llegaría al cielo de un salto, ¿no? Pero pues, si no lo hago es porque todavía no reconozco de manera total y absoluta el amor. Eh, en cierta manera sigo en la dualidad. Creo un poquito en el amor y creo un poquito en el conflicto o en la carencia. ¿Crees que el ataque es la salvación? Porque el ataque impide que eso ocurra. Entonces, deposito realmente mi fe en el ataque, porque creo que yo me salvo atacando, porque si yo no ataco, otros me atacarán, porque yo no reconozco la inocencia de nadie, ¿no? Siempre voy a decir, el Hijo de Dios es culpable, ¿no? Siempre voy a juzgar, a condenar a cualquier hermano o hermana. Y por lo tanto, el ataque es el mecanismo de supervivencia del ego, ¿no? Y eso, en la medida en que yo ataque, impido que el amor aflore en mi conciencia. Pues subyacente a los cimientos del ego y mucho más fuerte de lo que éste puede hacer jamás, se encuentra tu intenso y ardiente amor por Dios y el suyo por ti. De todas maneras, entonces Jesús nos va a recordar que pese a que atacamos, que sintamos odio, que creamos de que el ataque es la salvación, ¿no? Y con el ataque yo oculto el amor en mí y oculto el amor de Dios, más en el fondo de las bases, de los cimientos del ego, no sigue estando ese intenso y ardiente amor por Dios y de Dios por mí, ¿no? Eso está ahí, eso no se puede destruir. Yo lo puedo ocultar, yo lo puedo negar, pero no lo puedo destruir porque el amor no lo creé yo, no lo inventé yo. Entonces siempre será. Esto es lo que realmente quieres ocultar. O sea, ¿qué es lo que realmente quiero ocultar? El ardiente amor por Dios y el amor de Dios por mí. Eso es lo que realmente yo quiero ocultar. Y eso es lo que más me cuesta traer a mi conciencia porque lo tengo metido en el más profundo sótano de mi mente, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario ahí? O sea, conscientemente
Si alguien le pregunta o nos pregunta, ¿a usted le tiene miedo a Dios? Vamos a decir, no, ¿cómo así? Yo no le tengo miedo a Dios, yo creo en Dios, ¿no? O yo soy un devoto católico o cristiano y bueno, salgo con todo el discurso. No se trata de ese discurso consciente, se trata de lo que realmente subyace en lo profundo de nuestro inconsciente. Nos queda claro eso para que no nos confundamos, que no nos está hablando de la parte más superficial de nuestra mente, ¿no? Y es que siempre nos han infundido el temor a Dios y eso lo hemos interiorizado y la religión pues ha reiterado que si nosotros no tememos a Dios, no somos buenos cristianos. Sí, claro, exactamente. Yo me acuerdo hace muchos años en una conversación de tertulia de amigos, una amiga decía, mencionó, es que con eso ofendemos a Dios. O, bueno, en todo caso, habló de que ofendíamos a Dios, ¿no? Y yo le dije, ¿tú crees que nosotros podemos ofender a Dios? ¿Tenemos la capacidad de ofender a Dios? Si la tuviéramos, entonces Dios dejaría de ser Dios, ¿no? Pero esa es una creencia que la tenemos muy, muy arraigada, como lo señala Lucía. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Ni pregunta ni comentarios. Bueno, entonces Marta Luz, que se ofreció para el tercer párrafo, le tocó más cortito. Ok. Honestamente, ¿no te es más fácil decir te quiero que te odio? Asocias el amor con la debilidad y el odio con la fuerza y te parece que tu verdadero poder es realmente tu debilidad. Pues no podrías dejar de responder jubilosamente a la llamada del amor si lo oyeses. Y el mundo que creíste haber construido desaparecería. El Espíritu Santo, pues, parece estar atacando tu fuerza, ya que tú prefieres excluir a Dios, mas su voluntad no es ser excluido. Muchas gracias, Marta Luz. ¿Pregunta o comentarios? Pues ahí está visto, Oscar, que Dios siempre está para nosotros. Nosotros somos los que lo excluimos. Por eso dice aquí, el Espíritu Santo pues parece estar atacando tu puerta, ya que tú prefieres excluir a Dios, mas no es tu voluntad ser excluido. Cierto. Pero nuestra pretensión, o sea, tras la separación, lo que hicimos fue excluir a Dios de nuestra conciencia. Pero Dios es imposible excluirlo, ¿no? Sí. Porque no podríamos existir al margen de Él y por fuera de Él. ¿Alguien más? Bueno, entonces repasémoslo. Entonces nos pregunta Jesús, honestamente, ¿no te resulta más fácil decir te quiero que te odio? ¿No? Obviamente que a nivel consciente que sí, ¿no? Asocias el amor con la debilidad y el odio con la fuerza. Y te parece que tu verdadero poder es realmente tu debilidad. O sea, siempre vamos a considerar la inocencia, el amor, la indefensión, ¿no? La ternura, la dulzura como debilidad. Y el odio lo consideramos como fuerza, ¿no? Y además lo validamos a través del cuerpo. Cuando alguien está iracundo, eso se pone los músculos, se tensan, que recibir un puñetazo de alguien lleno de odio sería mortal, ¿no? Entonces, asociamos eso y lo que hacemos es una inversión
de la realidad. Porque finalmente las ilusiones como el odio, el miedo, pues son débiles, precisamente porque no son eternas, ¿no? En cambio, el amor, con su inocencia y su indefensión, son eternas y en ellos reside su fortaleza, porque no ataca, pero tampoco se percibe atacado, ¿no? Pero nosotros creemos que, como hemos invertido el pensamiento, creemos que el verdadero, que el amor es mi debilidad, ¿no? Pues no podías dejar de responder jubilosamente la llama del amor si la oyeses. O sea, vuelve y nos reitera. Si nosotros, si nuestra mente decide aquietarse y escuchar la llamada del amor y solamente seguir la voz del amor, ¿no? Obviamente que respondería jubilosamente, pero como lo que hago es cerrar mi mente a ello y lo que le doy rienda suelta es a ese parloteo interior del ego y todo su bullicio, pues no voy a escuchar el llamado del amor. Y el mundo que creíste haber construido desaparecería. O sea, si yo realmente escuchara la voz del amor y me dejara guiar única y exclusivamente por el amor, ese mundo que me inventé desaparece. El ego desaparece, el mundo desaparece y desaparece con todos sus miedos, con todos sus odios, con todas sus carencias, con todas sus enfermedades. Desaparecería porque solamente estaría escuchando el amor y me fundiría en el amor. Entonces, el mundo como tal, pues necesariamente desaparece. El Espíritu Santo, pues, parece estar atacando tu fuerza. O sea, el Espíritu Santo pues parece estar atacando mi fuerza. Realmente, ¿cuál es mi fuerza? Pues el odio o el ataque, ¿no? Ya que tú prefieres excluir a Dios, ¿no? Eso es lo que eso es lo que yo siento, que si el amor aparece en algún momento, en este caso el Espíritu Santo, pues pareciera que estoy atacando mi fuerza, que es el odio, el ataque, ¿no? Eh, ¿Y por qué? Porque yo decidí excluir a Dios. Decidí excluir al amor y considero que el amor es debilidad, no fortaleza. Recordemos en las lesiones de la 41 a la 50, que son las bienaventuranzas, que nos dice algo así como que el amor de Dios es mi fortaleza, ¿no? Esta es una manera de contestar en la creencia que es el odio mi fortaleza o mi fuerza, ¿no? Más no es su voluntad la de Dios, la de ser excluido. O sea, a Dios no lo podemos excluir. Lo excluimos en nuestra mente errada, en nuestra mente egoica, en nuestra falsa creencia en la separación. Pero a Dios es imposible excluirlo porque Dios está en todo, existe en todo, se mueve en todo y no hay vida por fuera de Dios o por fuera del amor. Por lo tanto, no puede ser excluido. Solamente en ilusiones es que creemos haberlo excluido. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario, inquietud con este párrafo? Ni preguntas, ni comentarios, ni nada. Bueno, entonces vámonos con el párrafo 4. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 4? Yo leo otra vez. Bueno, adelante, Fanny, gracias. Has construido todo tu demente sistema de pensamiento porque crees que estarías desamparado en presencia de Dios y quieres salvarte de su amor, pues crees que te aniquilaría. Tienes miedo de que pueda alejarte completamente de ti mismo y empequeñecerte porque crees que la magnificencia radica en el desafío y la grandeza en el ataque. Crees haber construido un mundo que Dios quiere destruir y que amando a Dios, y ciertamente lo amas, desecharías este mundo, lo cual es sin duda lo que harías. Te has valido del mundo, por lo tanto, para encubrir tu amor
y cuanto más profundamente te adentras en los tenebrosos cimientos del ego, más te acercas al amor que yace allí oculto. Y eso es lo que realmente te hace. Gracias, Fanny. Pregunta o comentario a este párrafo 4. Se reitera el miedo a Dios. Cierto, reitera el miedo a Dios. Sí. Pero es un miedo inconsciente, muy inconsciente, porque de todas maneras uno se ha familiarizado ya un poco con el libro, con el curso de milagros, y pues lo acepta más, pero de todas maneras a veces la mente va por un lado y Dios va por otro. Exactamente. Lo que nosotros somos en este mundo una especie de mentes errantes que creemos que abandonamos el amor, ¿no? De lo que no somos conscientes es que el amor siempre va con nosotros donde quiera que vayamos, ¿no? No, y tener la consistencia de hacerlo de manera permanente, porque nosotros nos saboteamos, mejor dicho, nos saboteamos demasiado. Sí, son los mecanismos con el cual el ego mismo se protege, ¿no? De negar el amor, de excluirlo, de inventar un mundo que considera es el mundo alternativo a Dios, ¿no? O al amor. Bueno, ¿nadie más sobre este párrafo? Venga, lo repasamos. Has construido todo tu mente sistema de pensamiento porque crees que estarías desamparado en presencia con mayúscula de Dios. O sea, al separarnos, creamos un sistema de pensamiento falso, que es el sistema de pensamiento del ego, y creemos que estaríamos desamparados en presencia de Dios, en presencia del amor. ¿Por qué? Porque ese sistema de pensamiento que Jesús llama de mente, que hemos construido en este mundo, pues obviamente que ante la presencia de Dios va a desaparecer. Y entonces, como no queremos que desaparezca el ego y todo lo que está asociado con el ego, pues eso nos da temor. Por eso tratamos de negar la presencia de Dios o aparentemente ocultar la presencia de Dios dentro de nosotros. Entonces, has construido tu demente sistema de pensamiento porque crees que estarías desamparado en presencia de Dios y quieres salvarte de su amor. O sea, en el fondo yo quiero salvarme del amor de Dios. O sea, el amor de Dios lo considero una amenaza. ¿Y por qué lo considero una amenaza? Pues creo que eso me aniquilaría. O sea, la presencia de Dios y de su amor me aniquilaría como ego. El amor, la luz del amor aniquilaría, digamos, todo ese mundo oscuro, ilusorio del ego. Y por eso el ego le tiene miedo al amor, le tiene miedo a la luz, ¿no? Le tiene miedo a la presencia de Dios y por eso la va a rehuir. Y eso lo hacemos de una manera inconsciente, ¿no? Tienes miedo de que puedas alejarte completamente de ti mismo y empequeñecerte. O sea, tengo miedo de que pueda alejarme de mí mismo en el sentido de que, de mi ego, y empequeñecerme porque creo que la magnificencia radica en el desafío. ¿En cuál desafío? En el desafío a Dios, al amor, en haberlo negado. Y la grandeza en el ataque. Aquí se introducen dos palabras que el curso contrapone y que en otros pasajes del curso los menciona, y nos va a decir que la magnificencia corresponde al ámbito del ego y la grandeza
al ámbito del amor o de Dios. Entonces, aquí nos va a decir que yo creo que desde mi ego, que la magnificencia radica en el desafío o en el ataque o en el odio, que la magnificencia radica pues en el desafío y la grandeza en el ataque, o sea, en la manera como opera en el ego. Entonces el ego cree que su grandeza está en atacar, ¿no? Crees haber construido un mundo que Dios quiere destruir y que amando a Dios, y ciertamente lo amas, desecharías ese mundo. O sea, yo creo que con el ego en este mundo, creo firmemente que me he inventado este mundo, lo he creado, ¿no? Y pienso que Dios y su amor lo quiere destruir. Y nos va a decir, y que si yo amo a Dios y ciertamente nos recuerda que verdaderamente lo amamos, entonces cuando realmente reconozca que verdaderamente yo amo a Dios, en ese mundo, en ese momento yo desecharía este mundo. O sea, ya es el perdón total. Desecho totalmente el mundo y todas sus circunstancias, lo cual es sin duda lo que harías. O sea, finalmente lo terminaremos haciendo, o sea, terminaremos recordando a Dios, amándolo plenamente y desechando este mundo. Y en el momento en que lo hacemos, pues este mundo desaparece y eso es lo que pues terminaremos haciendo. Te has valido del mundo, por lo tanto, para encubrir tu amor. O sea, yo he utilizado el mundo que he inventado para encubrir el amor, para ocultarlo. Y cuanto más profundo te adentras en los tenebrosos cimientos del ego, más te acercas al amor que yace allí oculto. Y eso es realmente lo que te asusta. ¿Qué piensan de esta última oración? Y cuanto más profundamente te adentras en los tenebrosos cimientos del ego, más te acercas al amor que yace allí oculto. ¿Qué quiere, cómo entienden ustedes estas frases? ¿No? Que entre más me acerque yo a los tenebrosos cimientos del ego, más me acerco al amor de Dios. Que Yo, te das cuenta de lo oh, absurdo de tus cimientos. Es como una contradicción. Aparentemente, pero no lo es. Oscar, yo entiendo de que... Ay, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Mariela. Yo entiendo es que cuando, es decir, cuando tú enfrentas como el, voy a poner la palabra problema, pero no quiere decir, cuando te enfrentas a ti mismo con que lo que tiene es cuando uno logra dar como ese salto, cuando uno reconoce que está equivocado, el error, y que uno lo acepta, es cuando uno está enfrentando como el ego, lo está enfrentando, y yo digo que es como la parte más oscura, de ahí, y a la vez es la parte como más clara, ya, o sea, para uno. Entonces, por eso digo yo que entonces de pronto, pues eso debe ser, entre más tú te sumerges a esa oscuridad en la que estás, en la que estás, es cuando puedes encontrar el amor, el bálsamo, el sosiego a cualquier crisis que a uno se le presente. A veces, a veces cuando tenemos un problema, entre más terribles se encuentra, y cuando uno pide como la ayuda al Espíritu Santo, ayúdame a aclarar, a buscar, cuando uno comienza como a hacer esa, como diría yo, como esa auto reflexión, entonces uno de pronto ve, no, si esto estaba fácil, entonces ya uno
Es cuando yo digo que ahí es donde uno encuentra ese amor de Dios, como cuando uno hace una psicoterapia, cuando uno comienza a trabajarla y uno encuentra esa luz. Entonces, entre más oscura está la noche, más pronto más, será el amanecer. más, exacto, más pronto será el amanecer. Yo, Oscar, ¿puedo decir algo? Adelante, Lida. Pero estuvo Que- bien la reflexión que hiciste, Marieta. Adelante, Lida. que recordemos que los cimientos, tanto del ego como de Dios, son los mismos. Es el amor de Dios. No hay otros cimientos, no hay ninguna otra fuerza creadora. Entonces, cuanto más te acercas a los cimientos de uno, más te acercas a los cimientos del otro. Los cimientos son los mismos, lo que es diferente es lo que está sobre el cimiento. Eso lo dice, creo, hoy lo leíamos, creo, esta mañana con el grupo mío en la mañana, me parece que en el capítulo 3. O sea, En el los capítulo cimientos más son los arriba, mismos porque solamente existe el amor de Dios, no hay otra fuerza que pueda fabricar o crear. Lo que difiere es lo que está arriba de los cimientos, lo que sostienen los cimientos. En un caso ilusión, en otro caso la verdad. Sí, es cierto, cierto. En ambos casos, tanto lo que dice Lida como lo que dice Luz Marieta es lo acertado. Recordemos cómo empieza esta sesión, ¿no? Que nos dice que finalmente para poder perdonar y sanarnos no depende que nosotros le digamos al Espíritu Santo, muéstrame el error y desvanézcalo y desaparezcalo, sin que yo lo examine en mi conciencia. exacto. Entonces, yo tengo que examinar en mi conciencia el error. Cuando nos está diciendo aquí, cuando más te acerca a los cimientos del ego, no nos está diciendo cuando más te acerca a la parte más superficial del ego, la parte más sí, parte alta del ego, no, en lo profundo, donde subyacen las culpas, ¿no? Y los miedos más profundos. Cuando yo escarbo ahí para sanarme, entonces, cuando yo escarbo eso, pues me voy a encontrar con los cimientos del amor o con Dios, porque estoy quitando precisamente lo que sustenta al ego, que son sus cimientos. ¿Y cuál es el cimiento? El miedo a Dios. Entonces, cuando yo me acerco más a escarbar para sanar ese miedo que le tengo a Dios y al amor, pues me voy a encontrar con el amor, me voy a encontrar con Dios, ¿no? Eso es lo que aparentemente el texto, en una lectura pues muy rápida, pareciera que fuera contradictorio, pero no, es realmente así, ¿no? Y como dice Lida, una vez que desaparezca el cimiento del ego, pues ¿qué es lo que queda? Pues si yo retiro el cimiento del ego, pues queda el amor de Dios, que lo estaba ocultando con los cimientos del ego, ¿no? Pero Permíteme, eso... sí. Y eso es lo que realmente me asusta. Entonces, cuando sé que si escarbo más al fondo en los cimientos del ego, me voy a encontrar con el amor de Dios. Pero eso es lo que me asusta, entonces no lo hago. Inconscientemente hay un mecanismo de defensa y de supervivencia al ego mismo. Y si yo no tomo el coraje, la decisión, la voluntad o la valentía de hacerlo e ir hasta el fondo, pues me quedo en los cimientos del ego y no voy más allá de sus cimientos. ¿Qué ibas a decir, Elida? Diría que permíteme leer los primeros párrafos, las primeras frases de la sección 7 del capítulo 3 que dice crear en contraposición o fabricar una imagen propia. Me parece que es revelador para esto. Dice, todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando. Diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia. La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos, dice. Su diferencia en lo que descansa sobre ellos. Como tú dices, cuando nos acercamos a los cimientos del ego, inevitablemente estamos acercándonos a los cimientos del amor. Y ahí es donde sentimos miedo. Parece una paradoja, pero no lo es. Sí, es cierto. Cierto, porque estoy en esos cimientos son lo que oculta el amor, ¿no? Es como quitar una baldosa enorme
en el piso y al quitarla lo único que voy a ver es la luz del amor, pero me da miedo hacerlo porque en ese momento desaparezco como ego y me fundo con el amor. ¿Alguien más? Bueno, nadie más. Entonces, avancemos para el párrafo 5. ¿Quién nos colabora con el párrafo 5? Yo leo, Oscar. Adelante, Cristina. Puedes aceptar la demencia porque es obra tuya, pero no puedes aceptar el amor porque no fuiste tú quien lo creó. Prefieres ser un esclavo de la crucifixión que un hijo de Dios redimido. Tu muerte individual parece más valiosa que tu unicidad viviente, pues lo que se te ha dado no te parece tan valioso como lo que tú has fabricado. Tienes más miedo de Dios que el ego, y el amor no puede entrar donde no se le da la bienvenida, pero el odio sí que puede, pues entra por su propia voluntad sin que le importe la tuya. Qué bueno. Este párrafo es buenísimo. Sí, muy lindo. Y Si establece en qué consiste el conflicto, ¿no? Sí. Y esto también da testimonio de que nuestros conflictos son un problema de autoridad, ¿no? Uh-huh. Porque acá estamos dándole más valor a lo que nosotros creemos que hemos creado que a lo que creó Dios. Cuando nosotros somos una creación de Dios, pero valoramos más lo que hemos fabricado que el hecho de ser una creación de Dios. Exacto. Sí, valoramos Todo más nuestro propio invento, así sea falso. ¿Alguien más? Si tenemos miedo al amor, pues no vendrá nunca. Sí, si le cerramos la puerta no vendrá. Entre otras cosas porque el amor hay que invitarlo. Si uno lo rechaza, pues simplemente desaparece de nuestra visión, ¿no? Sí. Eso tiene que ver con el tema del libre albedrío. Respeta nuestra voluntad. Entonces, si nuestra voluntad aparente es negar el amor, pues el amor no hace presencia donde no se le invita. En cambio, el ego no respeta nuestra voluntad y entonces entra donde le da la gana. Que es lo que nos quiere decir en la última oración de este párrafo. ¿No? Tampoco nos respeta el ego. No, el ego nunca va a respetar al amor. ¿Alguna pregunta o comentario sobre? Bueno, veámoslo. Pasémoslo, pero creo que no tiene mucho, pero bueno. Puedes aceptar la demencia porque es obra tuya, o sea, la locura nos la inventamos nosotros con la separación, pero no puedes aceptar el amor porque no fuiste tú quien lo creó. O sea, aquí ya plantea claramente digamos, el origen del conflicto. Entonces, como nos inventamos la demencia o inventamos este mundo, los cuerpos y todos los conflictos, pues lo reconocemos y le damos realidad porque finalmente nos la inventamos. Pero no aceptamos el amor porque nosotros no lo inventamos, nosotros no lo creamos y lo que hicimos fue negarlo. Así que como consecuencia de eso, yo prefiero ser esclavo de la crucifixión, del sacrificio, del dolor, etcétera, que ser el Hijo de Dios redimido, salvado, perdonado, sanado. Esa es la manera como operamos en este mundo, ¿no? Y ahí pues el valor que le damos al odio, al ataque, a las defensas, ¿no? A los sacrificios, etcétera. Tu muerte individual parece más valiosa que tu unicidad viviente. Es otra contradicción, ¿no? Le damos más valor a la muerte individual, o sea, la muerte de mi cuerpo, que
a mi unicidad viviente, o sea, a mi mente, a mi espíritu, que es eterno y que está unido a Dios y al amor. Y eso es lo que hacemos. Al darle realidad al cuerpo, le damos realidad también a la muerte del cuerpo. Pues lo que se te ha dado, no te parece valioso como lo que tú has fabricado. O sea, lo que yo he recibido de Dios no lo considero valioso, y más bien considero valioso el mundo que he fabricado, el mundo que he inventado. Tienes más miedo de Dios que del ego. Esa también es nuestra realidad. Le tengo más miedo a Dios que al ego, porque finalmente es con el ego con el que me identifico en este mundo. Y el amor no puede entrar donde no se le da la bienvenida. Evidentemente, cuando yo le doy la bienvenida al ego en mi mente, pues estoy excluyendo el amor. Pero el odio puede, o sea, puede entrar en mi mente, pues entra por su propia voluntad sin que le importe la tuya. O sea, entra el ego violentando mi propia voluntad, o sea, la voluntad del amor o la voluntad de estar unido a Dios. Esa es la cosa. Este es un párrafo muy sencillo. Bueno, vámonos con el párrafo 6. Y él nos colabora con el párrafo 6. ¿Quiere? Yo le leo. Bueno, adelante. 6. Tienes que mirar de frente a tus ilusiones y no seguir ocultándolas, pues no descansan sobre tus propios cimientos. Aparenta ser así cuando estas ocultas, cuando están ocultas, y por lo tanto parecen ser autómatas. Esta es la ilusión fundamental sobre la que descansan todas las demás. Pues debajo de ellas y soterrada, mientras las ilusiones se sigan ocultando, se encuentra la mente amorosa que creyó haberlas engendrado con ira. Y el dolor de esta mente es tan obvio que cuando se pone al descubierto que la necesidad que tiene de ser sanada es innegable. Todos los trucos y estratagemas que le ofreces no pueden sanarla. Y pues en esto radica la verdadera crucifixión del Hijo de Dios. Muchas gracias, Lucía. ¿Preguntas o comentarios a este párrafo 6? Perdón. Acá en la primera línea se ve que esto que dice que las ilusiones no descansan sobre sus propios cimientos porque no tienen cimientos propios. Los cimientos son unos solos. Ya sea, no, por eso no hay que despreciar el poder de una ilusión. Porque tiene el mismo cimiento que el poder, porque es el poder de Dios lo que la fabrica, pero sin su anuencia, ¿no? Entonces, parecen autónomas, pero no lo son. Así es, sí. Cierto, Elías. O sea que nosotros que nos creemos el ego, mejor dicho, el personaje se cree tan autónomo y no lo es. No lo es. Sí, los cimientos sobre los que se soporta el ego son ilusorios, no son reales, ¿no? Y por lo tanto realmente no son cimientos verdaderos, pero nosotros creemos que sí. Pero pues el miedo no es un cimiento, ¿no? Ni el odio, son cimientos endebles.
Pero mire, observemos cómo vuelve e insiste el tema del perdón. El tema del perdón siempre tiene que ver con traer a la conciencia las ilusiones. Y eso es lo que nos dice esta primera oración del párrafo 6. Tienes que mirar de frente a tus ilusiones y no seguir ocultándolas, pues no descansan sobre sus propios cimientos, que ya nos lo explicó Elida. Lo que quiero resaltar es lo primero. Tienes que mirar de frente a tus ilusiones. O sea, yo tengo que mirar de frente mis miedos, incluido el miedo a Dios, el miedo al amor, incluido pues el odio o el ataque. Todo eso lo tengo que mirar de frente. Es la única manera de sanarla, de perdonarla, es que yo los mire de frente, los traiga a la conciencia, reconozca que son ilusiones y proceda a abandonarlas y soltarlas, y ahí se la entrego al Espíritu Santo. Y entonces en ese sentido no la seguiré ocultando más, ¿no? Y en ese momento me doy cuenta que no tienen cimientos, pues no descansan sobre sus propios cimientos. O sea, realmente los cimientos del ego son otra ilusión, no son reales. Aparenta ser así cuando están ocultas, o sea, aparentan tener cimientos, ¿no? Y por lo tanto parecen ser autónomas y creemos de que el ego es autónomo y que las ilusiones que nosotros sostenemos en este mundo tienen una autonomía, ya sea el odio, el ataque, el resentimiento, todo eso aparenta ser autónoma. ¿Por qué? Porque yo estoy identificado con un cuerpo y con una individualidad, ¿no? Y con una externalidad a la que le he dado realidad. Esta es la ilusión fundamental sobre la que descansan todas las demás. O sea, todas las esa creencia que son autónomas, ¿no? Y que tienen un determinado cimiento, que es el cimiento del miedo a Dios, es la ilusión sobre la cual descansan todas las demás. O sea, finalmente nos está diciendo la ilusión de las ilusiones. No, el cimiento del ego es el miedo al amor. Si nosotros somos capaces de sanar el miedo al amor, sanar el miedo a Dios, todas las demás ilusiones del ego se van a derrumbar. Todo este mundo va a desaparecer. Pues debajo de ellas y soterrada, mientras las ilusiones se sigan ocultando, se encuentra la mente amorosa que creyó haberlas engendrado con ira. O sea, nos vuelve a recordar que debajo de ese miedo a Dios y ocultado por mis ilusiones, está nuevamente la mente amorosa, está Dios, está la luz, ¿no? Que yo creí que las había ocultado a través de mi ira, ¿no? Y el dolor de esta mente es tan obvio cuando se pone al descubierto que la necesidad que tiene de ser sanada es innegable. O sea, cuando yo siento ese deseo de ser sanado y siento ese dolor, entonces, eso se hace evidente precisamente en el momento en que pongo al descubierto los falsos cimientos del ego. En el momento en que yo pongo al descubierto los falsos cimientos del ego, pues voy a ver en cierta manera con dolor ello y con miedo, pero a la vez voy a reconocer que es necesario sanarme, ¿no? Recordemos de que el perdón y la sanación no está exento de cierto dolor, porque en cierta manera lo estoy viendo y lo estoy sintiendo en el proceso de sanación. Todos los trucos y estratagemas que le ofreces no pueden sanarla. O sea, todos los trucos que el ego se inventa y que me ofrecen no logran sanar mi mente, ¿no?
Pues en eso radica la verdadera crucifixión del Hijo de Dios, en esa estrategia más del ego, en la ira, en el odio, en el ataque, ¿no? Y en eso, pues, en eso sustento yo la crucifixión o el sacrificio del Hijo de Dios. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este párrafo 6? Ni preguntas, ni comentarios. Entonces vámonos con el 7. ¿Quién nos colabora con la lectura del 7? Yo puedo, Oscar. Adelante, Lida, gracias. Sin embargo, no se le puede realmente crucificar. En este hecho radica tanto su dolor como su curación, pues la visión del Espíritu Santo es misericordiosa y su remedio no se hace esperar. No ocultes el sufrimiento de su vista, sino llévalo gustosamente ante Él. Deposita ante su eterna cordura todo tu dolor y deja que Él te cure. No permitas que ningún vestigio de dolor permanezca oculto de su luz y escudriña tu mente con gran minuciosidad en busca de cualquier pensamiento que tengas miedo de revelar. Pues Él sanará cada pensamiento insignificante que hayas conservado con el propósito de herirte a ti mismo. Pues Él sanará, cada pensamiento insignificante que hayas conservado con el propósito de irte a ti mismo, lo expurgará de su pequeñez y lo restituirá a la grandeza de Dios. Muchas gracias, Elida. ¿Alguna pregunta o comentario de este párrafo 6? Es extremadamente hermoso. Es muy hermoso. Claro. Y noten una cosa, que es que un tema central en el curso de milagros es el perdón. Y nos está explicando en estos párrafos cómo debemos perdonar, pero no menciona la palabra perdón. O sea, se mete en la sustancia de cómo perdonar. Y me gusta en la línea 5, dice, no permitas que ningún vestigio de dolor permanezca oculto de su luz y escudriña tu mente con gran minuciosidad en busca de cualquier pensamiento que tengas miedo de revelar. Lo que decimos que al ego hay que exponerlo, no ocultarlo. Acá lo dice. El ego debe ser expuesto. Minuciosamente debe observárselo para no quedarnos con ninguna ilusión guardadita. Exactamente. Y nos da vergüenza, nos da miedo revelarlo, pero todo lo que ocultamos lo preservamos. Exactamente. Así es. Así es. Pongámosle mucho cuidado la manera como debemos perdonar. O sea, el perdón del curso es sencillo, pero tampoco es superficial, ¿no? Hay un proceso que tiene una profundidad y que requiere de mucha honestidad de nuestra parte, que fue como lo que acabo de decir Elida. Aquello que ocultamos lo vamos a preservar y va a seguir operando dentro de nuestra mente, haciéndonos daño. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Y también está bueno recordar, ¿no? O preguntarnos, ¿creemos que hay algo que no proceda de Dios? ¿Que hay algo en este universo que puede no proceder de Dios? ¿Que hay otra fuente que no sea Dios? Entonces, todo procede de Dios. Lo que pasa es que cuando lo agarra el ego,
lo distorsiona. Lo distorsiona completamente. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es restituirlo a la grandeza de Dios, que es lo que dice al final del párrafo. Lo resignifica y lo reinterpreta, pero finalmente todo sale de Dios y vuelve a Dios. Así es, sí, así es. Lo único que hace el Espíritu Santo, y es lo único que hacemos cuando perdonamos, es restituir nuestra verdad, ¿no? O restituir el amor que somos. Realmente no hace nada más. Bueno, démosle un repasito a este párrafo. Sin embargo, no se le puede realmente crucificar. O sea, nosotros intentamos crucificar al Hijo de Dios, intentamos sacrificarlo, pero realmente es imposible porque el Hijo de Dios pues es eterno, ¿no? Entonces no lo podemos matar. En este hecho radica tanto su dolor como su curación. O sea, en el hecho que realmente no podemos sacrificar y matar al Hijo de Dios, en eso radica tanto pues nuestro dolor, pero también nuestra curación, porque al saber que realmente no podemos sacrificar al Hijo de Dios, pues vamos a reconocer que es eterno, que es inmortal, y entonces nos podemos curar, nos podemos sanar. Pues la visión del Espíritu Santo es misericordiosa y su remedio no se hace esperar. O sea, si realmente nosotros acudimos a la misericordia o al amor del Espíritu Santo, Él vendrá y nos ayudará a sanar. No ocultes el sufrimiento de su vista, ¿no? O sea, no ocultemos el sufrimiento que tenemos de la vista del Espíritu Santo. O sea, lo tenemos que traer a nuestra conciencia. Ese es el mecanismo del perdón. Casi todas las oraciones que siguen de este párrafo tienen que ver en la manera como realmente debemos perdonar. Una es que no debemos ocultar el sufrimiento de la vista al Espíritu Santo. O sea, yo tengo un sufrimiento X y lo traigo a la conciencia y le pido al Espíritu Santo que lo vea junto conmigo, precisamente para que se pueda sanar. Entonces, yo no oculto mi sufrimiento de la vista del Espíritu Santo. Antes se la llevo a Él, se lo llevo, sino llévalo gustosamente ante Él. O sea, yo primero reconozco, lo traigo a mi conciencia el sufrimiento y se lo llevo al Espíritu Santo. Y entonces luego, ¿qué pasa? Deposita ante su eterna cordura todo tu dolor. O sea, yo deposito ante la luz del amor o ante el altar del amor o ante la eterna cordura del Espíritu Santo todo mi dolor y deja que Él lo cure. O sea, al entregárselo al Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo se encargará de él. Pero previamente yo tengo que identificarlo, tengo que ser consciente de ese sufrimiento y luego de forma consciente se lo entrego al Espíritu Santo. De esa manera es que opera el perdón en el curso de milagros. No permitas que ningún vestigio de dolor permanezca oculta de su luz. ¿De cuál luz? De la luz del Espíritu Santo. O sea, yo no voy a, nos está pidiendo, no mantenga oculta ninguna forma de dolor, ningún vestigio de dolor que yo tenga en mi mente. Y no lo mantenga oculto frente al Espíritu Santo. O sea, cualquier tipo de dolor, cualquier tipo de sufrimiento, yo lo traigo a mi conciencia y se lo entrego al Espíritu Santo. No. Y escudriña tu mente con gran minuciosidad en busca de cualquier pensamiento que tengas miedo de revelar. ¿Qué se nos está pidiendo? Yo lo que tengo que hacer es aquietarme y en silencio escudriñar sobre mi mente, ver qué pensamientos no amorosos surcan por mi mente. Entonces, escudriño, observo muy detenidamente, muy minuciosamente, nos está diciendo aquí, de cualquier pensamiento de miedo que aparezca en mi mente. Y cuando ya aparece ese pensamiento o lo encuentro,
se lo revelo al Espíritu Santo, lo entrego, lo identifico, lo reconozco y se lo entrego al Espíritu Santo. Pero tengo que hacer un trabajo de observar mi mente, de escudriñar en mi mente. Tiene que ser una cosa muy activa dentro de mí. Si yo no hago ese trabajo de escudriñar, pues esos pensamientos van a permanecer ocultos y por lo tanto no se van a revelar y no se van a sanar. Pues Él sanará cada pensamiento insignificante, o sea, el Espíritu Santo sanará cada pensamiento insignificante porque realmente nosotros le tenemos miedo y nos produce sufrimiento y dolor, pero realmente son ilusorios y por lo tanto son insignificantes. Pues Él sanará cada pensamiento insignificante que hayas conservado con el propósito de herirte a ti mismo, ¿no? Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo por nosotros. Lo expurgará de su pequeñez y lo restituirá a la grandeza de Dios. Entonces el Espíritu Santo va a expurgar esos pensamientos que son insignificantes, que realmente son muy pequeños, y los va a restituir a la grandeza de Dios. O sea, lo que quede de lo que se haya expurgado, de lo que se haya sanado, se restituye a la grandeza de Dios. Y lo que no corresponde a la grandeza de Dios, pues simplemente va a desaparecer, como la mayoría pues, de todas las ilusiones que vamos examinando. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Creo que para sintetizar diríamos que este párrafo nos invita a una profunda honestidad, ¿no? Ah, sí, claro. Porque si yo voy a escudriñar en mi mente, voy con el propósito de encontrar todo pensamiento no amoroso, ¿no? O sea, para ello tengo que aquietarme, entrar en silencio, cerrar los ojos y ver qué pasa en mi mente, qué surca en mi mente, qué me preocupa, o de qué siento odio, miedo, o lo que sea. Y cada pensamiento de esos tengo que atraparlo, digamos, conscientemente para examinarlo de la mano del Espíritu Santo. Y es un trabajo que tengo que hacer día tras día, noche tras noche, ¿no? Y hacerlo. Y el perdón es un trabajo permanente, es un trabajo constante. No es que perdoné, hice mi jornada de perdón hoy a las 4 de la tarde y ya nada, y quedé despachado por el día, ¿no? Tengo que mantenerme alerta en mi mente qué pensamientos no amorosos se atraviesan, ¿no? Para sanarlos. Y eso requiere atención plena y requiere mucha honestidad. Ah, bueno, Cristina se despide. Muchas bendiciones, Cristina. Bueno. Adiós. Adiós. Chao. No, y yo Chao. estoy que les planteo que cortemos por hoy porque tengo como una molestia física que me está impidiendo continuar. Entonces les propongo que dejemos por hoy y continuamos el próximo miércoles. De todas maneras, creo que no alcanzaríamos terminar hoy esta sesión porque es bastante larga. Listo, Oscar, muchas Me gracias. disculpo, ¿no? Listo, Oscar, Cuídate, muchas Oscar, gracias. que esas gripas están tremendas. ¿Cómo? A mí me duró 3 semanas. Sí. Cuídate Gracias. mucho, Oscar. Dios te Bueno, bendiga. bueno, entonces que pasen Oscar, feliz día, muchas gracias. Chao, bendiciones. Oscar, que te mejores. Chau, Y que chau. pase Chao a todos. feliz día. Muchas Chao. bendiciones. Chao. Muchas Feliz gracias. noche. Bueno, Gracias para adiós. todos. Feliz noche. Feliz noche.